nuevamente en el Colegio Nacional de Cirujano Dentistas, hablando sobre odontopediatría, que es mi especialidad, y en esta ocasión quiero referirme a la conservación y manejo de los problemas de espacio en el arco dental, tanto en niños como en adolescentes. Realmente hay muchos temas que se pueden manejar para poder tratar de conservar la longitud del arco, pero en nuestro país tenemos un gran problema que aún existe, que es el alto índice de caries que existe en la población infantil. Hemos tenido durante 40 años que hablar o tratar el problema de caries por alimentación infantil o síndrome de biberón. Pensamos que en algunos años atrás ya se había bajado el índice de este problema. Sin embargo, vuelve a resurgir, vuelve a tener la presencia de niños pequeños en la consulta dental odontopediátrica. Por ejemplo, son fotografías que hemos recopilado durante 40 años y que tristemente podemos observar a un lactante de 10 meses de edad, en la cual ya presenta la destrucción de los tejidos duros del diente de los 4 incisivos anteriores. La causa es dormir con el biberón. No sabemos ya cómo atacar el problema en nuestro país. Hemos hecho videos, conferencias, en todos los cursos yo menciono este problema, sin embargo no vemos que se pueda eliminar por completo. Y esto ha causado una secuencia de problemas en la cual nosotros observamos al niño desde su rehabilitación, de su recambio, y siempre se han presentado problemas para dar la forma del arco y del espacio para los dientes permanentes. Aquí vemos otro niño de 1 año, 2 meses de edad, en la cual también presenta ya molestias, hay infección de los 4 incisivos anteriores. Esto nos causa tristeza porque sabemos que estos pacientes van a tener problemas subsecuentes y que tenemos que estarlos controlando casi hasta su dentición permanente, es decir, hasta la adolescencia. De esos puntos vamos a hablar en esta plática y posiblemente vamos a dar algunos tips para que se pueda rehabilitar adecuadamente y evitar que se pierda algún órgano dental de un niño que posteriormente, el perderlo, vemos las consecuencias en la dentición mixta. Hemos estado, había yo mencionado, durante 40 años observar a niños pequeños con este tipo de caries y que realmente la rehabilitación se vuelve muy difícil, pero repito, tenemos que seguir observando periódicamente al paciente para conservar la longitud de arco y el espacio para el acomodo de los dientes permanentes. La rehabilitación, yo admiro mucho a los alumnos de posgrado porque se presentan este tipo de casos en una forma muy frecuente y que rehabilitan la boca con mucho esfuerzo, pero que ojalá algún día pues no exista este problema gracias a los programas de prevención que no se están haciendo como debería de ser. No es posible pensar que un niño pueda alimentarse, pueda absorber los alimentos adecuadamente con esta destrucción de caries extensiva y que tienen problemas de molestias, problemas de que muchas veces tenemos que realizar la extracción porque no se puede realizar ninguna terapia pulpar, pero ahí es donde vamos a hablar también de colocar el mantenedor de espacio adecuado para cada caso. En ocasiones el paciente, repito, llega ya con una absorción interna, absorción radicular, en la cual no se puede realizar ninguna terapia pulpar y tener la necesidad de extraerlos
y perder la guía de erupción para los dientes permanentes. Aquí ya tenemos un porcentaje negativo de que los pacientes puedan tener una erupción fisiológica, una erupción normal, y que se tienen que someter posteriormente a tratamientos de ortodoncia intersectiva. En ocasiones incluso llegan ya con extracciones seriadas, en la cual se presenta una pérdida de la dimensión vertical y muchas veces mutilados completamente, en la cual se forma un colapso, en la cual va a tener problemas con el acomodo de los dientes permanentes. Vemos en la ilustración superior que se han hecho extracciones múltiples y que se tienen que colocar prótesis, pero esto no va a impedir que tenga el problema de espacio para el acomodo de los dientes permanentes. Es decir, el colapso es inminente, sobre todo cuando se hacen extracciones antes de los 3 años, el colapso es mayor. En la imagen del lado derecho fue un paciente que tuvimos en posgrado y que primeramente se le indicó al alumno colocar una prótesis inferior. El alumno realizó una prótesis, pero dijo que era imposible colocar una prótesis porque había una obstrucción ya de los molares, que incluso había contacto con la mucosa inferior, pero aquí es donde se dificulta el tratamiento y yo le indiqué que colocara una prótesis, aunque levantara la mordida, pero para poder intruir los molares, y que posteriormente, cuando esté ya nivelado, se colocaría ya la prótesis anterior. Es decir, que no es fácil rehabilitar la boca de estos pacientes porque llegan con un problema ya mayor. Esto es lo que en la plática de hoy queremos tratar de evitar, que ya no pase tanto el problema del síndrome de Biberón como las extracciones en serie, en la cual ya nos causan muchos problemas y que los pacientes se tienen que someter a un tratamiento de ortodoncia intersectiva o correctiva. Por ejemplo, aquí vemos un caso donde el paciente ya tiene 5 años y medio, aún toma el biberón, muchas veces está aunado a un chupón, y que ya provocó una mordida abierta y con caries, y que después se tienen que someter a tratamientos de ortodoncia para poder corregir esa mordida abierta, y que a veces se puede calcular hasta 76 citas para poder terminar un tratamiento de ortodoncia, que esto se pudo haber evitado si la mamá hubiera eliminado el biberón al año de edad. Sin embargo, tenía 5 años y medio y todavía tomaba el biberón, sobre todo la lactancia en la noche. Se han presentado en el posgrado de ortopediatría pacientes de esta naturaleza y vienen con la etiología, es decir, viene cargando el biberón y el niño está bastante grande, y desde 1976 nos dimos a la tarea de formar el tema y tomar fotografías en Chapultepec en unos juegos infantiles, y lo sorprendente de esto es que en una mañana de 2 horas y media vimos a 24 niños mayores de 2 años de edad tomando biberón. Aunado a esto, la mamá misma le está proporcionando la bebida, que es un refresco, que es ácido carbónico en el biberón, y que esto, aunado a una falta de higiene, una falta de un buen cepillado, pues causa la formación de ácidos y la formación inminente de caries. Siguiendo y observando el parque infantil, vemos que una mamá le estaba proporcionando un jugo de naranja y le preguntamos si le había introducido azúcar. Dijo que sí, que 2 cucharadas. Entonces esto es completamente erróneo, y que yo creo que aquí también es la culpa de pediatras, de nosotros mismos, de la Secretaría de Salud, porque no se está dando información acerca de los problemas de caries y su etiología. Lo vemos en muchas fotografías donde el niño tiene más de 2 años de edad
y que está tomando leche a las 11 de la mañana y que lo hace en el momento de acostarse, y que en la noche, debido a que no hay una salivación, no hay movimiento, se acumula más la leche, y está calculado que en hora y media, 2 horas, y si hay una falta de higiene bucal, hay la formación de ácidos por la cual viene la destrucción de los tejidos duros del diente. Aquí vemos muchas fotografías donde los niños tienen ya casi 2 años o más. Vemos ahí un niño como de 4 años y que está tomando el refresco en el biberón. Esto nos indica que lo más seguro es que a la hora de acostarse se le está dando el biberón. Esto se vuelve un hábito, después muy difícil de eliminar, porque el niño pide en la noche que le den el biberón. Aún esto lo podemos observar en los camiones, en diferentes playas, como una niña mayor de 2 años de edad viene tomando la leche en el biberón y posteriormente le introducen los jugos o los refrescos, pero siempre en el biberón. Esto ha causado que después de los 3 años también se presenten las mordidas abiertas y causar una deformación en el arco. De 24 niños solamente pudimos ver a 2 lactantes, pero afortunadamente una mamá le preguntamos que qué era y me dijo que era té con miel. La miel fermenta mucho más lentamente que los carbohidratos refinados, que los azúcares, y había otro bebé que estaba tomando agua, que es lo que se le debe de proporcionar en vez de leche, chocolate o refrescos. Entonces yo creo que aquí nos falta mucha educación dental, proporcionar todo lo que se debe de hacer para evitar que un niño pequeño tenga las caries que mencionamos en un principio. Incluso esto es en la Sierra Tarahumara, muy adentro de la Sierra Tarahumara, donde vemos cómo la misma mamá le está proporcionando un refresco en el biberón y no sabe qué es lo que puede causar. No estoy diciendo que a todos los niños les van a causar caries el biberón, porque hay una susceptibilidad a eso. Hay niños que tienen un pH salival neutro, en la cual cuando se le ha proporcionado carbohidratos o biberón, pues realmente no presentan caries, pero a otros más les ha afectado en toda su dentición temporal. También se ha mencionado que la leche materna es mucho más dulce que la leche de vaca y que es cariogénica, por lo tanto, y que hemos tenido muchos pacientes, inclusive de la liga materna, donde se han presentado con caries, sobre todo en la parte palatina, y que tienen 2 años y medio, 3 años, y aún siguen tomando el pecho materno. Esto también es una falta de educación hacia las mamás, que se les debe de indicar, eliminarlo. Desde el punto de vista inmunológico, sabemos que 7 u 8 meses es suficiente para dar esa protección al bebé, pero posteriormente, si no se lleva una buena higiene y el niño es susceptible a caries, va a destruir muchos dientes de la primera dentición. Esto en provincia tomamos en Cancún, en Tulum, en un congreso, como una mamá, la dueña de la miscelánea, le está dando un chocolate a su bebé. Le indicamos que éramos dentistas y que cuidara de su higiene y que no le diera este tipo de bebidas frecuentemente. Regresamos como al año y medio después, buscamos a la niña y observamos que tenía toda la dentición destruida. No nos hizo caso, tal vez porque íbamos en shock, pero las consecuencias son muchísimas. Cada 2 meses encontrábamos que llegaban a posgrado niños con una celulitis y que en cirugía tenían que realizar la incisión para poder drenar esa gran infección y proporcionar el antibiótico adecuado. No es posible que dejemos a los niños a que lleguen con este problema de celulitis. Decíamos que hay muchos tips para poder evitar sobre todo la destrucción del tejido dentario, es decir,
Aquí vemos a un niño que se estaba tomando fotografías, esto es en Japón, en la Universidad de Japón, donde yo veía que las higienistas dentales estaban tomando fotografías en los primeros molares permanentes en proceso de erupción. Entonces yo les pregunté que por qué estaban tomando fotografías del primer molar permanente y me dijeron que se había mencionado que un niño cuando llegaba a los 7, 8 años ya presentaba caries en los primeros molares permanentes y pensaron que la mamá estaba acostumbrada a cepillar del segundo molar temporal hacia adelante, pero no en la zona del proceso de erupción del primer molar permanente. Y descubrieron que desde el momento en que aparece la cúspide del primer molar permanente hasta que se vea la corona clínica, tardaba de 11 o 12 meses, es decir, un año para poder retraerse la encía o el opérculo. Esto significa que siempre lo cepillaban del segundo molar temporal hacia adelante. Y en la zona del proceso de erupción, en la zona del opérculo, no lo cepillaban porque al pasar el cepillo ahí sangraba y el niño y la mamá se asustaban. Realmente aquí es donde debería de darse énfasis en cepillar el primer molar permanente en proceso de erupción, porque el opérculo actúa como una bolsa donde se acumula placa bacteriana y restos alimenticios. Entonces, la idea de las higienistas, en primer lugar, era saber desde el momento en que aparecía la cúspide, cuánto tardaba en verse la corona clínica, porque las mamás no lo cepillaban en esa zona. Es por eso que el primer molar permanente, como es el primer diente permanente en erupcionar, es más susceptible a la formación de caries, sobre todo si presenta fisuras profundas. Hay veces que no la tiene tanto, por la cual el sellador de fisura no es necesario. Sin embargo, la idea era proteger la formación de caries en estos primeros molares permanentes, porque desgraciadamente se presentaban muchos niños ya con una destrucción de este primer molar permanente, en la cual ya se tenía que realizar una endodoncia y rehabilitar el diente, mientras con una corona de cerocromo, y que a los 17 años se tendría que cambiar a una corona de porcelana. Por lo tanto, mis primeros pacientes se le indicaba la instrucción de cepillado de 16 zonas, pero al final le indicaba que se cepillara la zona donde estaba en proceso de erupción el primer molar permanente. Pero les costaba mucho trabajo hacerlo con un cepillo, el que realizaban con la técnica de cepillado de 16 zonas. Sin embargo, yo le indicaba comprar un cepillo para prótesis de la Johnson & Johnson y que comprar con ese cepillo cepillaran la zona del primer molar permanente en proceso de erupción. Pero actualmente contamos con el cepillo este de GOM, que es un mechoncito, el 308 N-Top, donde se le proporciona a la mamá y que se le explica que ese opérculo o esa encía aún va a tardar varios meses y que es muy importante no permitir el acúmulo de placa bacteriana y restos alimenticios, porque una vez que erupcione posiblemente ya vaya a tener caries y tener la necesidad de hacer una preparación y obturar ese diente. Ese cepillo se le proporciona a la mamá cuando tenemos el primer molar permanente en proceso de erupción, pero que lo guarde también para que pueda ser usado cuando empiece a erupcionar el segundo molar permanente. Y no evitar que una vez que erupcione tenga una caries de segundo grado y ya tengamos la necesidad de hacer una preparación y obturarlas, antes con amalgama, ahora con resinas. Después vamos a explicar qué es lo que puede pasar cuando se obtura tempranamente en los dientes de la primera dentición. Claro que muchos otros pacientes, una vez que erupcione y no tenga caries y se haya cuidado, pues colocar los selladores de fisura para evitar el acúmulo de placa, porque en muchas ocasiones con fisuras profundas el cepillo
no penetra hasta el fondo de la fisura y por lo tal inminentemente se puede provocar la formación de caries y tener la necesidad de obturarlo. Aquí vemos una gráfica del doctor Paul Van Sucky, donde hizo un estudio y que en muchos dientes que tenían puntos de caries de grado 2 se hacía la preparación, se cavitaba de primer grado, pero que posteriormente, pasando los años, había caries secundaria y que después de los 40 años, ya después de una endodoncia, inminentemente se llegaba a perder el diente permanente. No aquellos que se había conservado el tejido dental. Y para eso vamos a hablar de algún tip también para evitar cavitar los molares, sobre todo, primeros molares, de la dentición permanente y evitar destruir el tejido sano. Esto en la consulta privada a veces es más fácil tratar de evitar las preparaciones. Aquí quiero mostrarles un ejemplo de que este paciente de 18 años no presenta caries en ningún diente, solamente en el primer molar permanente que hemos estado mencionando, que yo creo que no se cuidó desde el momento en que aparecía la cúspide de este diente permanente. Vemos que los 4 molares están ya rehabilitados con incrustaciones y una corona inferior derecha en la cual se había realizado una endodoncia, pero que tuvo una reacción posteriormente y que se decidió la extracción de este primer molar permanente. Pero, y vean cómo en ocasiones se tiene que contar con otro tipo de intervenciones para evitar la pérdida de espacio o de un implante de ese diente. Aquí vemos cómo el tercer molar ya tiene 3 partes de la raíz formada, de la parte inferior derecha, y que se decidió hacer un reimplante, o sea, hacer la extracción del primer molar permanente y reimplantar el tercer molar. Aquí vemos que tiene ya la corona y que se preparó para la intervención quirúrgica. Aquí en Japón me llamó la atención este forceps, que es adiamantado, para evitar que se resbalen los dientes incluidos. Aquí no voy a pasar el video donde se hizo toda la intervención, pero les voy a explicar rápidamente que ese molar se tuvo que seccionar para evitar la fractura y hacer la extracción de este primer molar permanente de 2 partes. Posteriormente se intervino para extraer el tercer molar. Aquí vemos que ya no existe en la parte distal del primer molar y que fue reimplantado en la zona del primer molar permanente. Esto es recién implantado. Un mes después se eliminó la férula, se colocó otro de tipo Maryland para seguir manteniendo, porque aún faltan más de 5 meses para la formación de células óseas. A los 3 meses ya vemos la formación de células óseas y que realmente se puede contar con éxito el reimplante del tercer molar en la zona del primer molar permanente para poder mantener la forma del arco, sobre todo en esa zona. Por otro lado, si mantener el diente en su posición, que consideramos que el diente es el mejor mantenedor de espacio para la guía de la reducción de los dientes permanentes. Por lo tanto, el poder hacer una operatoria, sobre todo de clase 2, donde se restaura los puntos de contacto para evitar la pérdida de espacio para el acomodo de los dientes permanentes. Es decir, aquí vemos clases 2 de amalgama, pero que se lleven en una forma correcta y que tengan todos los principios de operatoria dental para que esa amalgama, en este caso, no se fracture. Sin embargo, vemos tristemente cómo llegan pacientes con unas iatrogenias de amalgama de plata y que muchas veces hacen amalgamas tan amplias que en vez de esto se puede colocar una corona, que es mucho más fácil. Y esto se presentan con caries secundarias, con problemas de dolor y que se tienen que hacer pulpotomías, coronas, por no realizar una operatoria correcta.
y que estos dientes se pueden perder, se pierde la guía de erupción para los dientes permanentes y posteriormente recuperar los espacios perdidos, etcétera, en la cual se tiene que someter el paciente a una ortodoncia interceptiva. Claro, contamos actualmente ya con nuevos materiales de estética, pero esto más que nada es para conservar los puntos de contacto y conservar el diente en su posición para la guía del diente permanente. En muchas ocasiones ya actualmente estamos utilizando más la estética y que la mayoría de los padres de familia prefieren una resina en vez de una amalgama. Por experiencia sabemos que hacer una buena resina, que hay que tener todos los cuidados posibles para evitar otra caries secundaria. Sabemos también que la amalgama pues, es un material noble, pero también hay que saber trabajarla para poder conservar el diente muchos años. Decíamos que actualmente ya hasta la dentición temporal los padres prefieren la estética, aún en resinas de clase 2, sobre todo en clase 1, y que el doctor Simonsen desde hace muchos años me obsequió estas fotografías donde estamos realizando ya frecuentemente estas cavidades preventivas. Es decir, él decía que cuando teníamos las cavidades de grado 2, aquí vemos una caries en oclusal y otra en vestibular, y que solamente elimináramos esas caries y no hacer una extensión por prevención como se nos enseñó hace muchos años en la escuela de odontología. Y que posteriormente, después de obturar la caries de grado 2, volvemos a grabar y colocamos el sellador de fisura para evitar la destrucción del tejido sano. Este es un tip que lo hacemos frecuentemente para evitar, repito, la destrucción de tejido sano y así debilitar el diente y provocar caries secundaria. Definitivamente las coronas de cero cromo en caries extensas nos han dado un paso gigantesco desde el Dr. Humphrey en 1950 y que podemos rehabilitar cualquier diente por muy destruido que esté y que ha sido una gran ayuda para nosotros. En muchas ocasiones, en un síndrome del Verón, hemos rehabilitado los 20 dientes temporales con coronas de cero cromo. Pero esto es con la finalidad de mantener la longitud de arco y mantener el espacio para los dientes permanentes. Pero, desgraciadamente, y repito, vemos aquí una operatoria donde se coloca amalgama en cavidades muy extensas y que estas fácilmente se fracturan y va a tener problemas de terapia pulpar, infecciones, y tener la necesidad de extraer el diente temporal y perder la guía de erupción para el diente permanente. Incluso en dientes permanentes que erupcionan con hipoplasia, aquí vemos un premolar donde erupcionó, bueno, tenía hipoplasia, pero también erupcionó con una lesión cariosa muy amplia, pero que tratamos de colocar unas coronas de acero cromo hasta que se haga la ortodoncia o ustedes los dientes bien alineados, esté en su posición en el arco y posteriormente ya a los 16, 17 años se elimine y se coloque una corona de porcelana. Podemos hablar mucho de iatrogenias, pero me llama la atención esta que llegó a la consulta y que decía la mamá que ya había cementado esta corona 2 veces antes, pero que a la hora se le desprende. Si observamos bien, este diente del primer molar temporal, la corona es para un segundo molar temporal. Y que la mamá decía que tenía miedo de darle de comer porque ya se había tragado una corona. Y vemos que se acaba de cementar hace como 1 hora, hora y media, y al tratar de quitar el cemento se eliminó la corona y vemos que está desgastado, está recortado en mesial y en distal. O sea que no está preparado ni siquiera el primer molar temporal. No sé de qué manera se aprendió a usar las coronas cero cromo, pero esto no se puede pensar que haya dentistas que puedan hacer esto en la dentición temporal. Y que esto, claro, repercute en una reacción del diente y que se pueda perder. En ocasiones hubo pacientes que no podían usar metal en su boca, no sé, desde el punto de vista naturista o medicina naturista, y que tenemos que idear la forma
en que se puedan mantener estos dientes aun cuando tengan caries extensas. Y en esta ocasión se hizo la preparación, se eliminó caries, se colocó corona de cero cromo, pero se rellenó de una resina autopolimerizable y que una semana después se recorta, se pule y se quedan unas coronas de resina, con tal de que estos dientes se mantengan en el arco dental. Se ideó colocar coronas con resina. Aquí este paciente tiene un segundo molar inferior izquierdo, donde había falta congénita del segundo premolar, pero también no sé por qué razón no podía usar metales en la boca y se colocó una semana esta corona rellena de resina autopolimerizable y que a la semana se recorta, se pule y ya podemos tener una corona de resina. También la parte anterior, pues hemos usado todo tipo de coronas para mantener estos dientes en el arco y que vemos aquí unas coronas de policarbonato que pues en realidad casi no se utilizan. Estamos volviendo a utilizar coronas de celuloide porque ya los adhesivos, ya en la sexta generación, y que teniendo un tejido suficiente para la retención de la resina, pues nos han dado mucho éxito para poder rehabilitar y poder mantener estos dientes en su posición. Claro que hay niños, por ejemplo, de 1 año 8 meses, que por el síndrome de biberón llegan con mucha destrucción, pero en este caso se colocó coronas de acero cromo con una ventana, colocar resina para dar cierta estética y mantener estos dientes en el arco dentario. Hemos batallado mucho con pacientes que llegan con destrucciones por el síndrome de biberón y que, repito, ojalá que algún día se presenten ya los pacientes sin tanta caries y que sepa todas las mamás que el biberón no se puede dar después del año de edad. Yo sé que es muy fácil darle un biberón, que el niño se acueste, se arrulle con ello, pero en muchas ocasiones ya llegan con una boca muy destruida y que esto desde el punto de vista psicológico a un paciente no le ayuda para ser un buen paciente. A veces llegan con una destrucción tal que tenemos que idear la forma de hacer unos muñones para que se pueda retener estos dientes con frente estético y conservar estos dientes para la guía de erupción de los dientes permanentes. Hacer pulpectomías, hacer ciertas técnicas que llamamos aquí de hongo para hacer unos muñones y que se pueda rehabilitar con las coronas de acero cromo. Aquí vemos una niña que vino con mucha destrucción, pero que se conservó estos dientes de la primera dentición y que ya en la dentición mixta erupcionaron perfectamente bien los dientes permanentes. Eso es a lo que nos referimos para poder conservar el espacio de estos dientes permanentes y la guía de erupción y hacer unos tratamientos correctos y evitar que después se presente con una maloclusión y tengamos que someter al paciente a una ortodoncia interceptiva o correctiva. Se han inventado muchas coronas, estas Neotec, que realmente se tenía que desgastar mucho el diente. O sea, tenemos que probar muchas veces diferentes materiales y desechar aquellos que ya no nos dan buenos resultados. Estas coronas de Artglass polividrio nos han dado mucha facilidad para poder evitar los dientes anteriores destruidos. Que en muchas ocasiones estas coronas pues no le dan la estética y que pueden tener problemas de bullying en el kinder y que posiblemente en 10 minutos se pudo haber eliminado y colocar estas coronas de Artglass y darles una estética y así darle mayor seguridad al paciente. Pero repito, han llegado con muchos problemas de caries por el síndrome de biberón y que tenemos que rehabilitar estos dientes para poder mantener la forma del arco dentario y tener la guía de erupción para los dientes permanentes. Aquí vemos un niño también de 1 año 6 meses de edad en la cual tiene ya el síndrome de biberón y que se tiene que rehabilitar con las coronas de Artglass y que estos posteriormente llevar una buena técnica de cepillado y vemos cómo la encía se vuelve a su normalidad con buen aspecto. Abajo se ven unas partes oscuras
que el niño ya tenía 5 años de edad y que en vez de colocar coronas de acero cromo, que le van a dar, también son antiestéticas, se colocó el Saforite para restar la caries. Pero en la parte anterior vemos cómo se siguen presentando los pacientes, pero que hay coronas estéticas que le pueden dar rehabilitación. Esta es una semana después, como el paciente ya llega con mejoría. Pero aquí no es posible que algunas pigmentaciones se esté parchando ahí con resinas y que le demos mayor estética con este tipo de coronas de Art Class. Podemos pasar muchos casos que se han rehabilitado con estas coronas y que son muy rápidas de trabajar y que dan un buen aspecto y que le ayuda desde el punto de vista psicológico al paciente. Aquí vemos cómo se colocó pequeñas resinas en los laterales y coronas de Art Class en los centrales, y que posteriormente después con un buen cepillado se va mejorando el aspecto de la encía. Y aquí vemos una caries no tan profunda, pero que se ve antiestético y que hay caries por vestibular y por palatino porque también le daban pecho, y que con estas coronas de polividrio de Art Class se le puede dar la rehabilitación y la estética. También hay otras coronas, claro, que se pueden pedir a Estados Unidos, sin embargo era el problema del transporte, pero que se puede utilizar para dar estas estéticas. Sin embargo, no todas las coronas son fáciles de colocar. Esta de Nude Smile ha costado mucho trabajo colocarlas, no tienen buena anatomía y que porque las mamás a veces prefieren también en posteriores colocar coronas. Repito, hay que estudiar muy bien la forma de colocar estas coronas, que no son fáciles, pero que en un momento dado podría ser una opción para rehabilitar la boca de los dientes de la primera dentición. Asimismo, el realizar una buena técnica, una terapia pulpar adecuada, se va a mantener ese diente en su posición hasta su exfoliación normal. No podemos hablar de toda la técnica de pulpotomía, etcétera. Sin embargo, el hacerlo correctamente, aquí vemos muchas pulpotomías, que es el caballito de batalla de la terapia pulpar, cómo podemos mantener estos dientes en el arco dentario y mantener la guía de erupción del diente permanente. Asimismo, hemos tenido una experiencia fabulosa desde 1977 en México del uso del Vitapex, que es el material para obturar conductos de la primera dentición. Claro, es hidróxido de calcio puro, silicón, y que nos ha dado, por ejemplo, en muchos casos de infecciones, claro, antes colocamos iodoformo y un poquito de formocresol para controlar este tipo de infecciones y poder mantener estos dientes. Se observa un poco de absorción en el central superior derecho, pero que después de la pulpectomía podemos mantener estos dientes en su posición todavía año y medio, 2 años después. Lo único que se le indica a la mamá es que este diente se puede exfoliar más rápidamente que el diente homólogo. Esto es porque una vez iniciada la absorción, ya nada lo va a parar, es decir, que podemos mantener este diente sano, sin infección, pero que posiblemente se va a exfoliar mucho más rápidamente de lo normal. Esto es lo que hay que advertirle a la mamá que puede pasar. Sin embargo, en molares también vemos cómo el Vitapex se ha utilizado, si se usa en forma correcta, como muchos molares llegan a su exfoliación normal y que ha guiado la erupción del diente permanente y se ha mantenido la longitud de arco. Sobre todo en la parte anterior, vemos como un diente que llegó con una infección periapical se obturó con Vitapex y que 2 años y medio vemos cómo se está absorbiendo a la par que el diente contiguo. Pero hemos tenido la experiencia de que cuando se ha obturado con óxido de sulfonenol, vemos que muchas veces no se absorbe este material. Del lado derecho vemos cómo hubo una sobreobturación de un óxido de sulfonenol y que
el cirujano dio su diagnóstico y que el quiste estaba tan grande que involucró al premolar, el segundo premolar, en la cual a la hora de hacer la cirugía y el curetaje se tuvo que extraer el premolar. Por eso es que ya sí no realizamos prostatectomías con óxido de zinc y eugenol. Y repito, desde 1977 que hemos utilizado el Vitapex, ha sido un material fabuloso. Vemos uno de los primeros casos donde se sobreobturó un central superior derecho y el alumno estaba un poco inquieto porque decía que estaba sobreobturado. Le dije, la semana que entra le pones la corona, y al tomar la radiografía vemos que en menos de una semana, a través de los macrófagos, se absorbió la sobreobturación del Vitapex. Esto, si hubiera sido óxido de zinc-eugenol, no hubiera pasado esto. Aquí vemos en un molar cómo se sobreobturó y que a la semana siguiente, al tomar la radiografía, vemos que la sobreobturación se absorbió completamente a través de los macrófagos. Y en caso de que algún paciente, sobre todo con síndrome de Verón, llegase a tener la necesidad de extraer, yo creo que el uso de los mánteros de espacio es muy importante. Desgraciadamente, muchos pacientes llegan con los molares mesializados y que tardamos meses en volver a recuperar el espacio y permitir la erupción, en este caso, por ejemplo, del segundo premolar. Pero en muchos pacientes tenemos que trabajar meses para poder recuperar el espacio perdido. Esto es que hacen las extracciones sin colocar el mantenedor de espacio adecuado. Sin embargo, cuando se coloca un mantenedor de espacio y se lleva el control, vemos aquí cómo está la forma del arco y que esta banda llanza de segundo molar a canino mantuvo el espacio del primer molar superior derecho y que ya cuando aparezca la cúspide se cortan las anzas y ya cumplió la función del mantenedor de espacio de banda llanza. Aquí vemos en forma bilateral se tuvo la necesidad de extraer los primeros molares temporales por infección, pero colocando el mantenedor de espacio que, si observan, también soportó la presión de la erupción del primer molar permanente, porque en caso de haber no colocar estos bandas llanzas, esos molares ya estarían completamente mesializados y tener problemas con la erupción de los primeros premolares superiores. Aquí vemos muchos casos donde hemos tenido la necesidad de quitar los primeros molares, pero que colocando la banda llanza correctamente soporta la presión de los primeros molares permanentes y así poder mantener el espacio para los primeros premolares. Aquí vemos una corona llanza aprovechando la caries extensa del segundo molar y tener la infección del primer molar, se tuvo que hacer la extracción del primer molar y colocar una corona llanza. Pero aquí muchas veces hacer el laboratorio, colocar el mantenedor es muy fácil. Sin embargo, muchas veces se tiene que tener el conocimiento de un desarrollo y crecimiento, desarrollo de la dentición, la fisiología del hueso, fisiología de la erupción, para poder saber cuándo eliminar el mantenedor de espacio. Por ejemplo, aquí en este caso, al colocar el mantenedor de espacio se tiene que revisar periódicamente y que el doctor Morrés nos ha demostrado que cuando ya tenemos los 4 incisivos anteriores, tenemos presente el segundo molar temporal y ya erupcionó el primer molar permanente y está en oclusión, entonces es el momento de que se quite ese mantenedor de espacio, porque muchas veces hay un espacio primate entre el canino y el molar, y cuando erupciona el lateral, mueve el canino hacia distal, hacia vestibular, y se acomodan los dientes anteriores. Está un poquito complicado, sin embargo, tenemos que tener ese conocimiento para poder saber cuándo eliminar esta ansa y así tener una mejor erupción de los dientes permanentes. Pero, repito, en ocasiones vemos que el paciente llega con una corona, con un tubo, pero cuando el primer molar erupciona y presiona hacia la parte lingual, ese tubo se va hacia el lingual y que muchas veces, en vez de ayudarnos, puede provocar una iatrogenia. Los unilaterales removibles, este paciente lo trajo su mamá, sin embargo jamás lo pudo utilizar
porque no se le quedaba bien con la pérdida del primer molar inferior derecho. Aquí vemos cómo el acrílico es tan distal y que ni siquiera tiene el espacio para la erupción del primer molar permanente. Asimismo, sabemos por cierta fuente que pocos odontopediatras utilizan una zapatilla distal de Willett. Esta gráfica es muy extenso de explicar. El doctor Barber hizo estudios de la erupción del primer molar permanente y que él dio a conocer que el primer molar permanente erupciona de distal hacia mesial y el superior de distal hacia mesial. Esto nos ha ayudado mucho porque sabemos que el primer molar permanente no tiene contacto con el segundo molar hasta que erupciona un tercio de la corona. Por lo tanto, nos ha ayudado mucho en la clínica saber que si tenemos la necesidad de extraer un segundo molar, no es muy urgente que podamos colocar una zapatilla distal, nos podemos tardar 2 semanas para poder colocarlo, porque el primer molar, repito, en los 4 años y medio, por ahí, aún no toca el segundo molar y no está por erupcionar. Podemos explicar mucho sobre esta gráfica, pero sí nos ha dado mucha enseñanza, porque sabemos que recuperar el espacio de un primer molar inferior es muy difícil, porque vamos en contra de su dirección de erupción. No tanto el superior, porque también contamos con un hueso esponjoso y que por su dirección de erupción podemos recuperar rápidamente el espacio por la mesialización del primer molar permanente. Sin embargo, decíamos, pocos odontopediatras utilizan adecuadamente una zapatilla distal. Esto es con la finalidad de guiar la erupción del primer molar permanente y evitar su mesialización. Desgraciadamente hemos visto que hacen las extracciones de segundos molares y que después el paciente se presenta con el primer molar permanente completamente mesializado y que, repito, tenemos que dedicarle meses y meses para recuperar el espacio perdido. Aquí vemos una radiografía lateral donde vemos cómo está correctamente una zapatilla distal que guió la erupción del primer molar permanente y que esto se debe llevar el control hasta la erupción del segundo premolar, porque en muchas ocasiones, ya cuando se ha erupcionado los anteriores permanentes, se elimina la zapatilla distal y se coloca un arco lingual. Aquí vemos cómo en la gráfica superior es un niño de 4 años y medio que se hizo la extracción de un segundo molar de la primera incisión con infección y que ya a los 8 años erupcionó, evitando que el molar se mesializara. Aquí vemos una combinación de una zapatilla distal del lado inferior izquierdo, donde va a guiar la erupción del primer molar permanente, y del lado derecho tenemos una corona llanza donde va a soportar la presión del primer molar permanente. Ya después de los 6 años empieza la erupción del primer molar permanente y vemos que no hay ninguna reacción negativa en el parodonto y que esperamos hasta que erupcione bien el molar permanente para eliminarlo y colocar un arco lingual. Aquí vemos el superior, como también tenemos una zapatilla distal y una banda de llanza. Y repito, la zapatilla distal guió la erupción del diente permanente y el lanza soportó la presión del primer molar permanente y que en un momento dado pudo haber mesializado el segundo molar temporal. Periódicamente tenemos que estar tomando una radiografía porque en ocasiones, debido a la infección, debido a la extracción, puede erupcionar prematuramente el segundo premolar. Aquí vemos cómo un niño se presentó en su examen periódico, cortamos la zapatilla distal, la eliminamos y vemos cómo ya se observa la cúspide del premolar. Y si ustedes son observadores podrán ver que el premolar tiene una hipoplasia que fue provocada por la infección que tuvo el segundo molar de la primera incisión. Esto, claro, lo habíamos visto en una radiografía y que, como ya va a sobrepasar el hueso alveolar, ya no necesitaba la zapatilla distal. Aquí vemos 2 zapatillas distales bilaterales por la pérdida de los segundos molares inferiores y que, claro, el paciente ya tenía 5 años de edad, pero esperamos a que erupcionen los primeros molares permanentes y ya tiene los 4 incisivos permanentes. Aquí ya podemos eliminar la zapatilla distal, pero colocar
un arco lingual, y en su examen periódico, en la imagen del lado inferior derecho, vemos como ya erupcionó el segundo premolar prematuramente por la infección que tuvo y por la extracción del segundo molar. Pero vemos que del lado derecho aún no erupciona, por la cual no se va a eliminar este arco lingual. Vemos combinaciones de zapatilla distal con ansa y que se está colocando un arco lingual hasta la erupción de los segundos premolares inferiores. En ocasiones, al perder el segundo molar inferior derecho, no tenemos los dientes anteriores, por la cual podemos colocar una banda y ansa con descanso cruzar en el primer molar temporal. Aquí vemos un caso que el paciente se presentó ya con una operatoria a los 4 años de edad, pero a los 5 años tuvo una infección del segundo molar temporal, se colocó la zapatilla distal, posteriormente no se quiso colocar el arco lingual porque tenemos un central derecho un poco girado, pero la lengua era nuestro mejor aparato, y vemos como a los 12 años, 9 meses, erupcionaron perfectamente bien el segundo premolar inferior izquierdo y se pudo mantener el espacio y la forma del arco dental. Pero, repito, siempre hay iatrogenias. Aquí vemos una zapatilla distal en la cual se fabricó una banda, con material de banda, pero no es correcto esa zapatilla distal porque se puede desprender fácilmente esta banda. Tiene que ser una corona de acero cromo, y vemos como la zapatilla distal está muy larga. Ahora actualmente se utiliza más corta, con que sobrepase el hueso alveolar es suficiente. Pero en ocasiones tenemos que devolver la función masticatoria solamente en pacientes cooperadores. Aquí en este caso, si nosotros vemos, probamos cómo mastica los alimentos con la falta de los primeros molares temporales, vemos que no mastica bien los alimentos, pero que al colocar una prótesis de primeros molares temporales se le dio otro alimento y se podía ver que masticaba perfectamente bien. En ocasiones sabemos que es muy frecuente la erupción polingual de los incisivos permanentes por el crecimiento mandibular, y que en ocasiones, cuando vamos a colocar un mantrodespacio, colocamos una barra lingual para permitir que los permanentes puedan erupcionar por la parte lingual. Aquí vemos cómo muchos mantrodespacios removibles se dejaron de utilizar porque ya erupcionaron sus permanentes. Aquí vemos otro caso donde los incisivos habían erupcionado un poco polingual, pero al colocar la barra, la lengua los llevó a su posición labiolingual normal. Esta es otra prótesis donde el paciente lo dejó de utilizar porque ya erupcionaron los dientes anteriores y se colocó un arco lingual. Aquí vemos en el paciente cómo está con la pérdida de los primeros molares temporales, cómo estamos rehabilitando y devolver la función masticatoria, pero que los incisivos erupcionaron por lingual, están un poco girados, pero la lengua está actuando para llevarlos hacia vestibular. En muchas ocasiones, pues ya vemos con el control del paciente cómo ya los permanentes empiezan a erupcionar correctamente, y que a veces tenemos que colocar arcos de Nance o arcos linguales o prótesis removibles con mantrodespacio para poder seguir manteniendo la forma del arco hasta la erupción de todos sus dientes permanentes. Entonces yo creo que el control periódico de estos pacientes es muy importante hasta la erupción de los dientes y tener ya un arco aceptable y evitar así una maloclusión o un tratamiento de ortodoncia correctiva. Vemos pacientes con mucho gusto que llevan el control de los mantenedores, de evitar caries ya, y tener una dentición a los 13, 14 años sin necesidad de un tratamiento de ortodoncia. Este es un arco de Nance, por la cual es un paciente que hay una desarmonía entre el tamaño del diente y el arco existente en el arco dental. Es un paciente que requiere de extracción seriada, pero no podemos permitir que pierda milímetros de espacio, y este es un arco de Nance con mantrodespacio, porque si ustedes observan, después de la parte distal del lateral, solamente hay espacio para un canino y un premolar.
Y así podemos seguir observando los pacientes que se han colocado arcos de Nance hasta la erupción de todos los dientes permanentes, evitar alguna pérdida de espacio, porque aunque sean milímetros, puede erupcionar por palatino, los premolares, quedarse incluidos y tener que hacer otras intervenciones más complicadas. Prótesis anteriores, no tanto como mantener espacio, pero sí devolver la función masticatoria, evitar problemas de fonación, problemas de hábitos de lengua, problemas estéticos que tienen que ver con el factor psicológico del paciente. Entonces, en ocasiones tenemos que utilizar prótesis en estos niños con síndrome de Biberón, devolverles esa función masticatoria, esa estética, y que aquellos dientes que no se pueden tratar con una pulpectomía, una terapia pulpar, hacer las extracciones y colocar una prótesis. En este caso también es como un mantener de espacio removible, pero que tenemos que estar constantemente rehabilitando a los niños para evitar la pérdida de espacio. Aquí vemos cómo un niño de síndrome de Biberón se tuvo que extraer 3 incisivos superiores izquierdos, cómo tuvimos que extraer los segundos molares inferiores, pero ya estaba cerca la erupción de los primeros molares permanentes, y el uso de estas prótesis evita que esos molares se puedan mesializar. El arco vestibular, Hawley, nos sirve de anclaje para evitar que sea desplazado esta prótesis, y que muchas veces al estar utilizando el estíbulo provocado la zona donde va a erupcionar el molar, evita que este molar se pueda mesializar. Y así vemos, pero es muy importante el examen periódico, porque en la imagen del lado inferior derecho tenemos un niño que utilizó su prótesis, no vino durante más de 2 años y siguió utilizando su prótesis, y vemos cómo los incisivos están erupcionando por vestibular. Pero decimos que no hay problema, que dejar de usar la prótesis y seguir su examen periódico. Pero en ocasiones las extracciones son múltiples, y que si es necesario rehabilitar con una prótesis total en niños, pero no es tanto como para mantener la forma del arco, sino para devolver la función masticatoria. Pero no es posible que una niña, por ejemplo, de 4 años y medio, se tenga que colocar una prótesis total porque le extrajeron todos sus dientes. Aquí vemos la prótesis, y que vemos el colapso tan tremendo que tiene la arcada superior, y que posiblemente sea extracciones de premolares para que puedan caber los dientes permanentes. Se sigue el control de estos pacientes, y sin embargo no pudo usar prótesis porque a los 4 meses ya le molestaba una zona, se le cambiaba la prótesis y había molestias en otra zona, pero ya tiene los incisivos anteriores permanentes y los molares que tenía que masticar lentamente para tener una buena digestión. Miren, hay mucho de qué hablar para mantener los tejidos del diente, y una de las cosas es que el doctor Luis Reinaldo de Figueredo Walter, que inició la odontología del bebé, ha sido un gran amigo, que en paz descanse, pero que nos dio la pauta para trabajar en bebés para evitar muchos problemas. Esa es la bebé clínica en Londrina, en la cual fuimos a visitar para poder realizar todo lo que estamos hablando, porque la operatoria dental, la odontología restauradora no es lo ideal, o los mantener de espacio, es mantener el diente sano en su posición. Fue maravilloso observar cómo la clínica del bebé manejaba la Macri para los pequeños, y que a partir de los 3 años de edad mantienen a los pacientes sin caries hasta los 5 años. Después de los 5 años ya lo pasaban al departamento de odontopediatría de la Universidad de Londrina para seguir su control. Pero lo increíble de esto es que todos los bebés se mantenían sin caries hasta los 5 años. Es decir, fue una revolución del doctor Walter Figueiredo en Brasil, y que aquí en México ya se empieza a aplicar.
Bueno, quiero terminar esta plática con el lema de la Bebeclínica del doctor Walter, que dice: educar previniendo, prevenir educando, basado en el principio, es apenas una buena educación lo que conduce a una buena dentición también.